Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les hablaremos sobre la toma de muestra sanguínea en reptiles. Bien, comenzaremos por la toma de muestra en lagartos. Para esto se necesitan los siguientes implementos: agujas de calibre 23 a 27, jeringas de 0.3 a 3 mililitros, alcohol al 70%, guantes y tubos con hepta o heparina de sodio. El hepta lo utilizaremos para la recolección de muestras hematológicas que deben ser procesadas en menos de una hora, mientras que la heparina de sodio, específicamente el plasma, será utilizado para la realización de paneles bioquímicos. Bien, ahora en cuanto a las generalidades en la toma de muestra, tenemos dos. Primero, el paciente debe ser colocado en posición dorso-ventral, como se observa en la imagen de la derecha, inmovilizando su cabeza y torso. Y la segunda es que en el momento en que ingresa la aguja en el paciente, en la jeringa debe haber una suave presión negativa. Por último, se señala el tímpano porque esta es una especie de guía para el primer sitio de la punción que les vamos a mencionar a continuación. Bien, el primer sitio de toma de muestra será la vena yugular. A esto se le conoce como blind stick o punto ciego, debido a que el tímpano es un punto de referencia para ubicarla. Esta vena se encuentra justo detrás del tímpano, pero en algunas especies este no puede ser ubicado. Además de esto, tiene un posible error que más adelante será mencionado. El segundo sitio de punción será la vena ventral abdominal. Para esto, el paciente tiene que estar completamente anestesiado y aún así hay riesgo de perforación de órganos gastrointestinales y de imposibilidad de control de hemorragias. Por último, está la vena coxija central, que es la vena de preferencia para una venopunción sencilla y tiene dos aproximaciones. Por aproximación lateral, lo primero que se tiene que hacer es ubicar la formación del surco lateral, que se marca con la flecha blanca. Una vez ubicado, se procede a puncionar este surco de forma perpendicular. Por aproximación ventral, lo que debemos hacer es sujetar la cola del paciente y puncionar en cualquier punto a lo largo de la misma, desde la parte inferior. Sin embargo, se debe hacer alejado de la cloaca debido a una posible complicación que más adelante se verá. Acerca del volumen de muestra ideal para lagartos y en general para los reptiles, debe aplicarse esta fórmula de dos pasos. Primero debemos considerar el peso del paciente y multiplicarlo por una constante que es el porcentaje del volumen total de sangre que hay en su cuerpo, que va de un 5 a un 8%. Esto nos dará el volumen total circulante que está en el cuerpo del paciente. Posteriormente, este valor debe ser multiplicado por el porcentaje máximo que se le puede extraer al paciente y esto de que va a depender de su estado de salud. Si el paciente está enfermo, solo se le puede sacar un 5% del contenido total de sangre y si es sano, hasta un 10%. Finalmente, el resultado va a ser el volumen sanguíneo seguro máximo que se le puede extraer a los pacientes. Con respecto a los posibles errores de la venopunción en lagartos, tenemos primero la recolección del líquido linfático al puncionar la vena yugular, lo cual le va a dar a la sangre un aspecto diluido o incluso transparente. Segundo, un error de cálculo al tomar la constante de 5 a 8% en animales anémicos muy enfermos o con importantes pérdidas de sangre. Tercero, una desinfección inadecuada del área de punción puede conllevar una infección en el paciente, debido a que los lagartos acostumbran sentarse o pisar sus excrementos. Y cuarto, relacionado con lo anterior, no es un procedimiento ético cortarle una uña al paciente para extraer sangre, primero porque le causa dolor, segundo porque es muy alto riesgo de infección y tercero, las heces de los lagartos están compuestas principalmente por ácido úrico, lo cual puede afectar el valor de nuestros resultados. Finalmente tenemos las posibles complicaciones, entre estas la autotomía caudal. Este es un mecanismo de defensa que tienen algunos lagartos para autoamputar su cola cuando se sienten amenazados por depredadores o cuando algún depredador los toma de esta. ¿Quiénes son capaces de hacerlo? La iguana verde y todas las especies de geckos. Por lo tanto, no se recomienda inmovilizar a estos pacientes por la cola ni tomarles una muestra de la vena coxija central. La segunda posible complicación es el daño de hemipenes. Los hemipenes son los órganos sexuales de los lagartos macho que emergen por la cloaca durante la cópula.
Por lo tanto, no se recomienda hacer la punción de la vena coccigia cerca a la cloaca en machos, sino alejado de esta. Ahora bien, continuamos con las serpientes, también conocidas como ofidios. Tenemos 4 características deseables para el procedimiento de la toma de muestra, que es garantizar la seguridad del operador, la rapidez en la ejecución del procedimiento, bajo riesgo para la salud del animal y la repetitividad del muestreo. Vale la pena tener en cuenta que antes de realizar la toma de muestra es necesario conocer el tipo de serpiente y la talla de la misma, ya que esto nos va a permitir manipularla de la mejor manera. Para el procedimiento necesitamos elementos como agujas de distintos calibres, jeringas de diferentes volúmenes y también se puede emplear sistema de aguja de mariposa. El tamaño y el calibre de estos elementos va a variar dependiendo del tamaño de la serpiente. Por otro lado, necesitamos tubos con y sin anticoagulante, capilares, solución yodada para la desinfección y usualmente el procedimiento se recomienda realizarse bajo anestesia. Bueno, ¿y cómo sujetar una serpiente? En una guía encontramos que esta se debe sujetar con los dedos pulgar y corazón por ambos lados de la cabeza y se debe colocar el dedo índice en la parte dorsal o superior de la misma. El cuerpo debe ser manejado con extremo cuidado ya que se deben evitar las fracturas. Se aconseja el lavado de manos antes y después de manipular al animal, así como el uso de guantes, ya que estos reptiles en su piel tienen una predisposición a la salmonelosis. También hay otros elementos como por ejemplo los ganchos que permiten manipularla de la mejor manera. También hay una regla en la que dice que por cada 3 pies de tamaño de una serpiente una persona debe manejarla. Una muestra de sangre de serpiente puede provenir de 3 lugares: del corazón obtenida por cardiocentesis, de la vena caudal ventral o de la vena palatina. Primero, muestra de sangre de corazón obtenida por cardiocentesis. Para este procedimiento se debe sujetar al animal y se pone en decúbito dorsal. Luego se ubica el corazón. Este por lo general se encuentra en el primer tercio superior de la serpiente. Se debe observar dónde se presentan los latidos cardíacos y se procede a inmovilizar el corazón, ya que este es un órgano que se encuentra libre en la cavidad celómica de la serpiente. Luego se busca la porción más caudal del corazón que late y se desinfecta el área. Se introduce la aguja con un movimiento fluido entre las escamas en la línea media en un ángulo de 30 a 45 grados y se avanza hasta que la sangre entre en la jeringa. Se aplica una ligera presión negativa en el émbolo y se deja que los latidos del corazón llenen lentamente la jeringa. Cuando se obtenga el volumen necesario, se retira la aguja. En este procedimiento se debe ser muy cuidadoso ya que existe el riesgo de daño cardíaco y con esto la muerte. Segundo, muestra de sangre proveniente de la vena caudal ventral o coccigia. Para la obtención de esta muestra, generalmente la serpiente debe ser manipulada por 2 personas. Una de ellas la va a sujetar y la ubica en decúbito dorsal, y la persona que va a tomar la muestra debe sujetar la cola y la estira. Luego desinfecta el área de la punción y con la otra mano toma la jeringa con la aguja ya montada. La debe introducir en la extremidad caudal por detrás de la cloaca en dirección craneal en un ángulo de 30 a 45 grados, en forma recta hasta que la aguja toque el hueso. En este punto se retira levemente la aguja, es decir, se saca un poco y se ejerce tracción sobre el émbolo. Se obtiene la muestra del volumen necesario y se retira la aguja. Se debe tener mucho cuidado con los hemipenes bilaterales y las glándulas almizcleras, ya que estas pueden contaminar la muestra. Tercero, obtención de muestra sanguínea de la vena palatina. Para este procedimiento se debe sujetar al animal y se debe ubicar en decúbito dorsal. Luego se deben visualizar uno o los 2 vasos palatinos prominentes que se encuentran en la parte superior del paladar de la serpiente. Luego, con la aguja ya montada, se debe perforar la vena delicadamente recolectando el volumen de sangre necesario. Se procede a retirar la aguja y usando un aplicador con punta de algodón se presiona el vaso suavemente. De esta técnica cabe el riesgo de mordedura si la serpiente no está anestesiada y la contaminación de la muestra con flora bucal. Otro tipo de toma de muestra que vamos a ver es el de las tortugas o también llamadas quelonios. Los implementos son solución desinfectante, puede ser alcohol, povidona o clorhexidina, jeringas de 3 o 5 mililitros, agujas calibre de 21 a 27 G. El calibre de la aguja depende de la zona en la que se va a tomar la muestra. Hay anestesia en algunos casos. El uso de anestesia es poco recomendado debido a que puede
afectar los valores hematológicos de una manera muy significativa, más que todo en la disminución del conteo de glóbulos rojos. Esto debido a que algunas anestesias causan que la musculatura lisa de la cápsula que rodea el vaso conduzca a una dilatación de los sinusoides esplénicos, lo cual provoca un secuestro de sangre en el vaso y disminución de diferentes parámetros. Como vemos en la imagen, tenemos el sistema circulatorio de la tortuga y pues los tamaños de las jeringas y el calibre de las agujas que vamos a utilizar para esta toma de muestra. Frente a la toma de muestra se debe tener en cuenta, por ejemplo, la aplicación cuidadosa de la solución desinfectante, debido a que a diferencia de los lagartos y las serpientes que vimos anteriormente, en las cuales se debe traspasar la piel en la zona entre dos escamas para poder hacer una desinfección adecuada, en las tortugas no hay necesidad de hacer esto, entonces la desinfección debe ser muy cuidadosa. También se debe tener cuidado debido a que estas se pueden retraer en el caparazón y por lo tanto se debe o cambiar la zona de punción o anestesiar en caso de que el temperamento del animal no permita una adecuada toma de muestra. La zona de punción más indicada es la vena yugular externa. También hay otras como el seno occipital, seno venoso coccidio dorsal, seno venoso subvertebral o seno subcaparacial. El primer sitio de localización para la toma de muestra que vamos a ver es del seno occipital. Esta es muy comúnmente utilizada en las tortugas acuáticas. La dificultad es que se pueden obtener muestras diluidas con linfa debido a que hay vasos linfáticos alrededor de esta vena que pueden ser puncionados y pues se puede obtener una muestra no deseada. Como vemos en la imagen, se debe extraer la cabeza de la tortuga con suavidad pero sostenerla firmemente para evitar la retracción de la misma. Tirar la cabeza hacia afuera y ligeramente hacia abajo para poder visualizar la base del cráneo, que es donde se va a insertar la aguja. Se inserta la aguja en un ángulo de 30 grados y si no se puede acceder por la fuerza del cuello puede ser necesaria anestesia, la cual no es recomendable por lo anteriormente dicho. La siguiente localización de toma de muestra es la vena yugular externa. Es la más indicada debido a que se puede obtener una buena cantidad de muestra y además no hay riesgo de alterar los valores por dilución por vasos linfáticos. Esta es la más comúnmente utilizada tanto en las tortugas acuáticas como en las terrestres. Se debe extraer la cabeza de la tortuga y se sostiene firmemente para evitar la retracción de la misma. Se retire caudalmente la extremidad anterior, esto puede ser con la ayuda de otra persona. Se aplica presión en la zona de entrada del caparazón para poder exponer la vena, el caudal de la vena. Se flexiona el cuello dorsalmente para poder tener buena visualización. Se coloca la aguja y jeringa paralelas a la vena. Se inserta la aguja en una dirección de flujo sanguíneo venoso y si no se puede acceder por la fuerza puede ser necesaria la anestesia o preferiblemente cambiar el sitio de extracción de la sangre. Otra de las localizaciones es el seno coccidio dorsal. Básicamente esta zona es de recolección alternativa cuando no se han obtenido buenas muestras o no se pudo tener acceso a las anteriormente descritas. Es un vaso pequeño por lo cual no se puede obtener un muestreo de gran volumen mayor a 1 mililitro. No se requiere de sedación y el tamaño del animal puede ser un limitante debido a que no se puede tener una adecuada ejecución o no se puede repetir en esos animales que son muy pequeños. Aquí también hay riesgo de que haya una dilución por pinchazo de los vasos linfáticos. Básicamente, como se ve en la imagen, se puede colocar el animal en una superficie con un diámetro menor a la del caparazón, se saca la cola y se sostiene firmemente con la mano y se inserta la aguja. Aquí el calibre es de 25G o tuberculina. También tenemos las localizaciones poco comunes. Entonces iniciamos con la vena branquial. La vena branquial básicamente no se usa comúnmente, está ubicada en la extremidad anterior. Uno ingresa con un palo ciego, como se dice, lo cual puede aumentar la contaminación con linfa debido a que no es de fácil acceso o visible. Pero la ventaja es que se puede extender la pata del animal mientras la cabeza está retraída, lo cual genera un fácil acceso. También la vena axilar, pero esta puede provocar daño si está mal ejecutada, si se utiliza la aguja de un calibre que no es, se puede incluso llegar a perforar un pulmón del animal.
También tenemos la punción cardíaca. Básicamente consiste en que se introduce entre miembros anteriores por debajo del cuello. El riesgo es que se puede perforar los pulmones o seccionar la vena cava anterior. Además de esto, se puede obtener una muestra contaminada con líquido pericárdico. También tenemos la punción del seno venoso retroorbital, que básicamente consiste en un capilar de microhematocrito o aguja de tuberculina que ingresa por esta zona. Es introducida en un ángulo oculonasal dirigiéndola hacia adelante y hacia adentro, y la sangre va a subir por capilaridad. También tenemos que tener en cuenta que hay tortugas que pesan menos de 50 gramos. En estos casos, lo único que se puede obtener es una gota de sangre del animal con la cual se debe hacer los estudios pertinentes.